Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 198 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Democracia, empresas, municipalidades. Papá, viene una nueva gesta cívica para nuestra longeva República Democrática. Así es, así es. Vieras que estaba recordando que este tema de las elecciones municipales pasaba casi desapercibido porque se hacían las elecciones municipales junto con las elecciones presidenciales y de diputados. Y entonces la tercera papeleta, que era la de las municipalidades, era como marginal. Uno quería sacar el presidente y tal vez que su partido ganara suficientes asientos en la Asamblea Legislativa. Pero a partir de 2002 empezó a haber elecciones, me parece a mí que de manera muy sabia, empezó a haber elecciones separadas para, para autoridades municipales. En el 2002, un grupo me invitó a que eh, pensara en voz alta con ellos sobre qué era un buen alcalde, porque no, 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 no teníamos ese contacto con lo que es un alcalde. Bueno, no había alcaldes. Lo que había era, creo que, no me acuerdo cómo se llamaban, pero no eran alcaldes. Y entonces hace, sí, 22 años me empecé a interesar por el tema de las alcaldías y las municipalidades. Bueno, luego las municipalidades adquirieron un presupuesto. Cuando se les trasladó, yo no me acuerdo en qué fecha, se les trasladó el impuesto sobre bienes inmuebles y eso los dotó de una cantidad de recursos enorme que algunas municipalidades tienen. Eso como muy significativo, ¿verdad? Bueno, eh, eh, ¿por qué se llama el artículo Democracia, Empresa y Municipalidades? Bueno, se llama así porque a mí me parece, me deslumbra la empresa como concepto, me deslumbra por su eficacia, me deslumbra por todas las cosas que hacen para ser eficaces. Y entonces me pregunto, y en una municipalidad o en una entidad política en general, ¿qué será, qué será eficacia? Pues yo creo que eficacia, la definición que utilizo, sirve tanto para entidades políticas como para entidades lucrativas. Para mí, eficacia es alcanzar unos objetivos que valgan la pena. Y en la empresa, pues, ¿qué vale la pena? Valen la pena dos cosas. Vale la pena producir unos bienes y servicios que la gente esté dispuesta a pagar por ellos. Y además, que esa persecución de los objetivos, esos logros, se alcancen mientras se construye capacidad. O sea, hacemos las cosas en las empresas y no solamente nos ponemos a pensar si este año que terminó hubo utilidades, sino que nos ponemos a pensar también si la empresa se hizo más capaz de nuevos retos. En el pasado, estos nuevos retos y estos logros eran puramente económicos, ¿verdad? Los podías ver en el estado de resultados, tanta ganancia. Hoy en día las empresas tienen tres dimensiones, ¿verdad? Las empresas tienen una responsabilidad social, tienen una responsabilidad ambiental y tienen también la responsabilidad con sus socios de crear ganancias. Bueno, entonces, ¿cómo puede hacer uno un paralelismo entre este concepto de eficacia y la eficacia de una municipalidad, por ejemplo? Creo que la eficacia de una municipalidad
está muy relacionada con lo mismo, con alcanzar unas metas, unos logros que valgan la pena. Pero como son entidades políticas y como en Costa Rica, entidades políticas tiene el mandamiento de que tienen que ser entidades democráticas, ¿verdad? Y los partidos políticos tienen que ser entidades democráticas. El ejercicio el poder legislativo es un ejercicio democrático. El ejercicio del gobierno en general es un ejercicio republicano democrático también. Al presidente lo elegimos, pero el presidente no es un monarca. A los diputados los elegimos, pero los diputados tienen unas responsabilidades ante el público que los eligió, tienen un deber de transparencia, etc. Las municipalidades están sujetas a esto, ¿verdad? Tienen, tienen que tener unas metas de eficacia dentro de una definición democrática. Y aquí me sirve esa definición tan conocida de democracia que dio Lincoln, ¿verdad? Dice, democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que las entidades políticas, digamos una municipalidad, tiene que gobernar, el pueblo tiene que gobernar, es del pueblo, ¿verdad? Del pueblo. La municipalidad y el pueblo es la Asamblea Legislativa. Que sea la democracia un sistema de gobierno del pueblo, quiere decir que el aporte individual tiene que ser, tiene que haber una posibilidad de aporte uniforme, ¿verdad? Y cuando ves que el voto de una persona de un cierto nivel sociocultural, cognitivo y tal cual, vale igual que el voto del rector de una gran universidad, pues te das cuenta de que el sistema está funcionando como del pueblo. En una democracia, la concentración de poder es maligna, ¿verdad? No puede haber alguien que diga, yo tengo que tener más poder que fulanito porque tengo más dinero que fulanito, o más talento, o más títulos. No, no, ¿verdad? Entonces, hay un juego donde en la democracia se trata de que la concentración de poder no exista. Cuando existe una concentración de poder, antes se usaba mucho ese término aquí en Costa Rica, en un pueblo, digamos, el finquero mayor tenía un gran poder porque tenía una gran cantidad de obreros y eran tiempos en que el voto no era secreto y entonces el empleador mayor de un pueblo representaba no un voto, sino que representaba 50 votos, todos sus jornaleros más o menos para estar bien con el señor Gamonal, votaban como él decía. Entonces ahí había una perturbación democrática. El paso adelante del voto secreto, ¿verdad? Alentó la dispersión de poder y impulsó la reducción del poder de los gamonales. Si alguien me dice, pero usted está soñando, no conoce mi pueblo, donde sí hay un gamonal que influye mucho y tal y cual. Bueno, son imperfecciones de la democracia. Como decía don Enrique Obregón, la democracia es un ideal y estamos siempre caminando hacia ese ideal. Lo terrible es que uno diga, ah, como es un ideal, es inalcanzable y entonces dejemos de caminar en esa dirección, ¿verdad? Bueno, sigo con Lincoln. Eh, Gobierno del pueblo, por el pueblo. Eh, ¿Quién gobierna? A ti te gusta mucho eh, llamarle al que gobierna en Costa Rica el soberano. Y es claro, eso está muy bien. La soberanía reside en los votantes, ¿verdad? Entonces, aquí el poder que tienen
el presidente, los diputados y tal, es un poder delegado, porque es natural que no todos vamos a poder ejercer todos, no sé cuántos millones de votantes, ejercer el poder, delegamos. Y hay unas reglas, a mí hay una regla que me recuerda siempre a don Oscar Arias, porque creo que él fue el que empezó a hablar de ese tema, la meritocracia. Eh, la meritocracia es, sí, vamos a delegar el poder, pero no lo vamos a delegar en cualquiera, lo vamos a delegar siguiendo unos criterios. Y el criterio es la meritocracia. Queremos excelencia en las personas que van a ejercer el poder. ¿Excelencia qué quiere decir? Que todos sean ingenieros, que todos sean doctores en derecho. No, 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 no. Excelencia quiere decir que sean gente sensata, capaz de tomar decisiones, gente honrada, responsable. Eso es meritocracia. Si encima la gente tiene títulos académicos, qué bien, pero no es necesario. Nosotros hemos tenido presidentes muy exitosos sin títulos académicos, ¿verdad? Bueno, estamos hablando entonces de la partícula esa de la definición de Lincoln por el pueblo. Y decimos que hay que hacer ese encargo a los que gobiernan vía la delegación, usando reglas de meritocracia, buscando preferentemente capacidad para gestionar acuerdos, porque en una democracia siempre funciona una gente que tiene el poder formal y otra gente que está en la oposición. Y yo sé que cuando estamos viendo el juego político, uno, cuando ve fracasar por razones de oposición una tesis con la que uno está de acuerdo, sueña con que sería muy bonito que no hubiera oposición, pero la oposición es la tensión política que impide que el poder corrompa absolutamente, como lo has dicho citando a Lord Acton, una frase de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si no hubiera democracia, las cosas irían muy mal, porque en una dictadura es un poder corrupto absolutamente, y ahí los que tienen poder hacen lo que quieren. Entonces, estoy hablando de la importancia democrática de la oposición. Y si hay oposición, tiene que haber gestión de acuerdos, porque no puedes echarle la maquinaria encima a la oposición. Y esa gestión de acuerdos en una democracia, la herramienta número uno que hay para ella es la palabra, el diálogo, el hablar, el tratar de entenderse, ¿verdad? Por eso la asamblea tiene el nombre genérico de parlamento, porque ahí se habla de parler, y si sabemos hablar, estamos en camino de gestionar acuerdos. Esta cosa realmente a mí me gustaría que todos los ciudadanos la tuviéramos clarita, especialmente las nuevas generaciones. No me hago la ilusión, y por eso me empeño en que ojalá la tengan clara. Y señalo que las elecciones municipales constituyen para este propósito una escuela cívica. Y la escuela cívica a la que debía llevarnos es a obtener información sobre la gente por la que vamos a votar, y luego no irnos para la casa simplemente, sino seguir vigilantes, porque una responsabilidad del ciudadano es seguir vigilando al gobierno. Si no vigilas al gobierno, se reduce un poco el incentivo que tienen para gobernar
adecuadamente, ¿verdad? ¿Por qué me resultan desde hace 20 años tan atractivas las elecciones municipales? Por el hecho de que son el acto político, democrático, formal, más cercano que tenemos los habitantes del país. Cuando uno vota por el presidente, muchísima gente nunca ha visto al presidente, muchísima gente nunca lo verá, pero todos nosotros sabemos quién es quiénes son los candidatos a alcaldes, quiénes son los candidatos a regidores, etcétera. Y cuando uno hace un poquito de números, se da cuenta de cómo se puede mostrar de manera impactante esa cercanía que hay entre las personas y los votantes y su cantón. Fíjate que yo no lo sabía, pero me puse a buscarlo y me encontré con que Desamparados es un cantón de 118 kilómetros cuadrados. 118 kilómetros cuadrados son más o menos 6 por 20, ¿verdad? 6 kilómetros por 20 kilómetros. 12 por 12 ya sería más grande que Desamparados, ¿verdad? Pero para imaginarse un cuadrado, 11 por 11, 11 por 11 sería Desamparados. Y 11 kilómetros, 11 kilómetros. Y Desamparados resulta, comparado con otros cantones muy urbanizados, un patrón de comparación bien interesante. Goicoechea es un cuarto del tamaño de Desamparados y Curridabat la mitad de Goicoechea. O sea, Curridabat es la mitad del área de Desamparados. Perdón, un octavo del área de Desamparados. Con todo esto, Desamparados, que es el que tomamos como patrón en la comparación, solamente representa un poquito más del 2 por 1000 del territorio nacional. Un 2 por 1000 del territorio nacional. Ahora imagínate, si Curridabat es un octavo de Desamparados, cuánto mucho menos, ¿verdad? Representa. O sea, los asuntos cantonales los tenemos en la nariz, son muy cercanos. Bueno, en cuanto salimos a la calle, estamos tocando asuntos cantonales. Es más, trimestralmente estamos, eh, somos sujeto de impuestos que le pagamos a las municipalidades. O sea, son unas cosas que nos caen muy de cerca. Por eso me interesa tantísimo el tema de la democracia, de la eficacia en las municipalidades. Muy bien, empiezo por el final o por una de las últimas cosas que dijiste. En las elecciones municipales, absolutamente todas las personas candidatas son nuestros vecinos. Y esa es una particularidad que no tiene ninguna otra elección, ni la de diputados, ¿verdad? Un diputado que aspira que es de Pérez Celedón y que aspira a ser diputado por la provincia de San José, no es mi vecino aquí en Escazú, pero es de la misma provincia que yo. Mientras que un regidor para la municipalidad de Escazú es mi vecino, vive a menos de 4 kilómetros de donde yo estoy y probablemente nos topamos a menudo o en el supermercado o en la feria o en el mecánico o en la floristería, ¿verdad? Y me devuelvo al principio, me parece bueno, has pensado muchos años sobre lo que es un buen alcalde. Me parece que los gobiernos locales son verdaderas alianzas público-privadas, porque la inmensa mayoría de las propiedades en un cantón son privadas. La propiedad es privada, pero lo que conecta una propiedad con otra y los servicios que suplen a todas esas propiedades son públicos y la gran mayoría de ellos
son municipales. Recolección de basura, acueductos, calles, caminos vecinales, incluso hay municipalidades, las municipalidades tienen la potestad legal de crear su propia policía municipal. Entonces, San José, que es un cantón muy poblado, muy grande, muy dinámico, tiene policía municipal. Ujú, ujú, Escazú tiene policía municipal. ujú. No sé Curridabat si tendrá policía municipal o no, pero las municipalidades pueden tener policía municipal. Eh, y entonces siento que ahí hay algo muy importante del régimen municipal que no hemos entendido. Hace unas semanas estábamos hablando de que el régimen municipal es una reforma, una ley que se creó en este país y que entró en vigencia en el año 1998. Quiere decir que las municipalidades como las conocemos y las entendemos hoy solo tienen 25 años de existir. Y en Ujú. una república democrática como la costarricense, que tiene un registro democrático casi ininterrumpido de unos 150 años, 25 años no es mucho. Y cambiar la cultura en 25 años no es, eh, tal vez no es suficiente. Creo, podría decir que dentro de 25 años va a estar más robusta la cultura Sí, de la gobernanza local, de las municipalidades en este país, de lo que está hoy. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono como un análisis de futuro. Me parece que hay mucha gente muy preocupada por el futuro de la democracia en el mundo y en particular por el futuro de la democracia costarricense, porque se ha venido erosionando más o menos como desde el año 1998, que ha venido eh, fraccionándose cada vez más lo que antes conocíamos como bipartidismo, ¿verdad? Eh, en lo que ha transcurrido de este siglo, ha gobernado este país, han gobernado este país jefes de Estado de 4 partidos políticos diferentes. Entonces, el bipartidismo ya no existe. Eh, pero esa preocupación que tenemos, quienes estamos preocupados por el futuro de la democracia costarricense, me parece a mí que encuentra gran cantidad de elementos, eh, eh, herramientas y de factores para ser optimistas respecto al robustecimiento de la democracia en el régimen municipal. Porque las democracias más robustas del mundo, y me refiero incansablemente y nuevamente a la democracia suiza, que tiene 800 años y piquito de existencia y de ser una democracia sólida, robusta, incuestionable, vigorosa, constructiva. La gran particularidad que tiene es su división cantonal y la autonomía que tienen las comunidades de decidir a lo interno del cantón cómo se quieren gobernar, cómo quieren vivir. Y, y aquí en Costa Rica, nada impide que ninguno de los 84 cantones decida como comunidad cómo quiere vivir. ¿Por qué no hemos entendido que la elección municipal del próximo domingo 4 de febrero es una decisión colectiva de nuestra comunidad entre nuestros vecinos para decidir cómo queremos vivir los próximos 4 años y los años subsiguientes, porque tal vez 4 años no sea suficiente para transformar esta comunidad en lo que queremos que sea, pero ujú. sí es abundantísimo el tiempo para sembrar 50 semillas de cómo querríamos que se viera nuestro jardín. Eh, Hablaste también de construcción de capacidades y me veo obligado a mencionar el concepto de talento. Muchas veces pensamos que el talento es un asunto íntimo o un asunto privado o un asunto académico o un asunto de destrezas para la empresa, para la innovación, para el emprendimiento. Todo eso es cierto, pero quienes ejercen la función pública son personas y son personas eh, dotadas de una gran variedad y calidad de atributos y de destrezas que las califican como funcionarias públicas.
tal vez para redondear en un número fijo, el 95% de las personas que he conocido en el ejercicio de la función pública han tenido una mística para darle prioridad al Estado y a lo colectivo, y eso a mí me llena siempre de satisfacción y de optimismo de saber que estamos en manos de esas personas. Pero aún que estamos en manos de esas personas, si su talento no se continúa desarrollando de manera continua, el aprendizaje continuo del que se habla hoy en día como un principio fundamental en la OCDE, por ejemplo, entonces se va disminuyendo el vigor y la efectividad de la función pública, porque es ejercida por personas. Y aquí quiero señalar algo que mencionamos hace un par de semanas, creo, respecto al uso de la inteligencia artificial. Hace exactamente un año, la inteligencia artificial era una promesa. Se hablaba como algo distante, que algún día iba a llegar. Hoy vemos que la inteligencia artificial en el año 2023 se difundió de una manera tan amplia y profunda y eh, eh, florecieron tantísimas empresas basadas en inteligencia artificial que hoy en día es un hecho que está entre nosotros esa tecnología. Entonces es como si nos pusiéramos a pensar hace 25 años, cuando surgió el régimen municipal en 1998, si un funcionario público tiene la opción de no usar Internet o de no usar computadora, sí, la tiene, pero se reduce muchísimo su capacidad de gestión respecto a una persona ejerciendo la función pública que sí utiliza la computadora o que sí utiliza Internet. Exactamente lo mismo tenemos que decir de la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, por supuesto que no, pero sí es una aproximación considerable que el ser humano que utilice la herramienta de la inteligencia artificial muy probablemente va a reemplazar al ser humano que no la utilice. Y eso también aplica para la función pública. Entonces, se van a elegir 84 alcaldes y no sé cuántos cientos de regidores y síndicos dentro de 3 semanas. ¿Cómo hacemos para fijar un propósito común en esas 84 municipalidades para que una masa crítica de funcionarios desarrolle capacidades básicas de utilización de inteligencia artificial para el mejor desempeño de sus funciones? Eso es una necesidad absoluta. Si nosotros dejáramos transcurrir los próximos 4 años sin que nuestros funcionarios públicos desarrollen las capacidades básicas para el uso de la inteligencia artificial, entonces se habría degradado la eficacia de esa gestión, de esa capacidad de gestión. Luego me parece que respecto a los alcaldes, vamos a ver, los alcaldes caben en un bus, son 84 personas. Podemos meter a todos los alcaldes en un bus y podemos darle capacitaciones a los alcaldes, podemos desarrollar destrezas para los alcaldes, ayudarles a desarrollar capacidad de gestión, ayudarles a desarrollar herramientas para la transparencia, para la buena gobernanza, para el cumplimiento de la ley, para una amplia cantidad de destrezas que mejorarían su condición de alcaldes. Pero me sigue pareciendo que la tarea número uno para cada una de esas 84 personas que ejercen como alcaldes en los próximos 4 años es el aumentar el capital político. Y no aumentarlo por aumentarlo, porque la verdad es que el capital político eh, se aumenta para usarse. Entonces el capital político se aumenta y después se utiliza en algo y después se vuelve a aumentar en otra cosa y se vuelve a utilizar en otra. Y eventualmente el día que esos alcaldes salgan de funciones, quedará un capital político que habrán creado y quedará un registro y quedará un talento y quedarán unos equipos y quedarán unas metas y quedarán unas semillas que habrá sembrado. Entonces, me parece que aumentar el capital político es importantísimo porque se refiere a mejorar la capacidad de gobernar el territorio. El Estado costarricense tiene políticas divididas en territorios, pero quien realmente camina las aceras
y ahora con la ley que entró en vigencia el año pasado, en el 2022, además las tiene que construir las aceras por ley, son los alcaldes. Entonces tienen que construir las aceras y caminarlas e ir de puerta en puerta, aumentando su capital político y mejorando la capacidad de gobernar en el territorio, en el vecindario, en la comunidad, como sea que lo queramos ver. No sé cuál es el cantón más pequeño de Costa Rica, pero estoy seguro que en el cantón más pequeño de Costa Rica o en el cantón menos poblado de Costa Rica, todo el mundo conoce al alcalde. Y creo que esa debería ser una aspiración en todos los cantones, que todas las personas conozcan al alcalde y que sea la gobernanza como es en Noruega, donde cualquier ciudadano del país puede mandarle una carta al primer ministro y el primer ministro tiene la obligación de responderle. Y entonces hay un diálogo muy horizontal en todo el país. Y eso empodera a las personas. ¿Para qué? Para que aprendan a resolver y a gestionar sus propios conflictos comunitarios. Que ahí es donde creo yo que debemos ir en la dirección del mejoramiento de la democracia. Ayudar a la sociedad civil organizada a desarrollar las capacidades para gestionar sus propios conflictos. Eh, Hablaste de soberanía también, y perdón que me extienda, pero dijiste muchas cosas muy valiosas. Eh, la soberanía es delegación. Vamos a ver, eso no es la soberanía. La soberanía implica la delegación del poder. El poder reside en el soberano, que es el pueblo, y por medio del acto cívico de la elección, delega ese poder en unos representantes. Entonces, cuando alguna persona dice que tal o cual presidente no me representa, está haciendo una manifestación antisoberana, porque lo correcto en soberanía es que la persona que fue designada es la persona que me representa y punto, se acabó. Claro, claro, En claro. eso me parece que Ujú, ujú, la democracia suiza es tan sólida. Cada 3 meses hay referenda cantonales. Cada 3 meses, eh, la ciudadanía en toda Suiza va a las urnas. Ojo, que ir a las urnas no quiere decir ir a un establecimiento a emitir un voto. Puede mandar su papeleta por correo. Entonces, la llena en el confort de su casa y días antes de la elección o cuando quiera, manda su papeleta y su voto cuenta. Y la decisión que se toma es la decisión del soberano y se acabó. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que viene para dentro de 3 meses? Y hay campañas, y hay movimientos, y hay iniciativas, y puede ser que hay un referendo que a ti te interese mucho apoyar y otro que a mí me interese mucho apoyar. No es que todos tenemos que estar involucrados en campaña cada 3 meses. No somos ciudadanos en ejercicio político profesionales a tiempo completo, sino que tenemos la versatilidad y la posibilidad de impulsar iniciativas que nos interesen o que nos convengan o que nos competan según las necesidades de nuestra comunidad inmediata para resolverlas por vía electoral en el sistema democrático cada 3 meses para lo que respecta a nuestro cantón. Y lo último que decías era sobre el diálogo, ¿verdad? Y me parece que al diálogo debemos acompañarlo con el término negociación, que creo que ese término es un término muy anglosajón, porque no es como que estamos intercambiando nada por dinero, ¿verdad? Es simplemente que estamos gestionando acuerdos. Creo que negociación es el término, el anglicismo que se utiliza para describir lo que tú llamas gestión de acuerdos. Y la gestión de acuerdos, yo le agregaría el precepto de transformación de conflictos, de ujú. procurar resolverle el conflicto al otro. Si nosotros entráramos a un conflicto a tratar de resolver el problema que tiene la otra persona y la otra persona entrar a buscar cómo resolver el mío, lo primero es que desarrollaríamos muchísima empatía porque nos pondríamos en los zapatos de la otra persona. Para empezar, tendría que entender cuál es su problema para ver cómo le ayuda a resolverlo. Y puede ser que en la búsqueda de resolverle el problema a la otra persona se resuelva el mío. Y no hay disputa, no hay conflicto, no hay eh, engaño, no hay polémica, ¿verdad? No hay toxicidad en el intercambio
Es un intercambio mucho más constructivo. Bueno, suelto todo esto como respuestas a todos los comentarios que dijiste en tu introducción. Muy bien. A mí me llama mucho la atención la llamada que haces en el sentido de que estamos metidos en un proceso de cambio tan profundo que yo creo que ni los futurólogos más audaces se atreverían a decir cómo va a ser el año 2034, ¿verdad? Y antes uno podía predecir 20 años y sentía que las cosas iban a ser bastante semejantes a como son ahora, pero estamos en un proceso de saltos tecnológicos, filosóficos, muy grande. Y entonces, claro que esta llamada de atención que haces sobre cosas que están tan cercanas, que son tan impactantes como la inteligencia artificial, uno debería decir, hombre, alcaldes, 84 alcaldes, prepárense algo para los primeros 8 días, digan en los primeros 8 días, propónganle al Consejo Municipal algo que vaya en la dirección de convertirnos en usuarios, operadores de inteligencia artificial en el nivel que eso sea, ¿verdad? Si lo peor sería, y sería una encuesta muy interesante, ¿verdad? Ver cuántos candidatos a alcalde o alcaldesa no se han enterado de los avances de la inteligencia artificial o cuántos estarían pensando que eso es cosa que se queda para Estados Unidos, China y Alemania, ¿verdad? Sería bien interesante. Casi que un requisito que debería tener cada alcalde es tener una cierta alfabetización en inteligencia artificial y en tecnología en general, ¿verdad? Eh, que mucha de la tecnología tiene sus raíces en la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero sería muy llamativo que uno pudiera eh, decirles al oído de los alcaldes que este es un tema muy importante de los alcaldes y de los consejos municipales. Creo que allí en esa reflexión das en el clavo sobre cómo podría un país como este aprovecharse de una entidad política permeable, porosa, cercana, para avanzar en la sensibilización sobre un tema como este tecnológico y de inteligencia, como el que has propuesto. El otro tema que me parece a mí que es muy llamativo para un país como Costa Rica son las enormes posibilidades de que municipalidades muy desarrolladas, municipalidades que fueran muy eficaces, pudieran contribuir al bien común, no solamente contribuir al bien común con bienes, servicios y orientación para los ciudadanos de los cantones, sino que también pudieran contribuir al bien común porque fueran acercando esa cosa un poco abstracta que es el país, acercándolo a entidades políticas tan cercanas como las que tenemos, como son las municipalidades. Por cierto, cuando hablo de entidades políticas, de decisiones políticas, hablo con toda tranquilidad, porque eh, yo me oriento a mí mismo en la definición de lo político, que puede parecer muy complicada, diciendo que político es aquello que afecta a mucha gente. Es una definición muy simplista, no es mía, me la vi por ahí hace muchos años, hace 50 años. Y
Claro, cualquier asunto que afecte a mucha gente, ¿ah? Que no afecta a dos personas o a esta cuadra, sino que a mucha gente, es una decisión política. Entonces, saber que la municipalidad, claro, que tiene un significado político. No estamos nombrando al presidente de la República ni a la Cámara Legislativa, pero hay un significado político en elegir al Consejo Municipal. Y mencionabas un tema que a mí me interesa mucho y es el tema del capital político. Me parece que se nos ha convertido en algo así como la falsa prudencia, ¿verdad? Antes decíamos, no, fulano de tal no hará nada, fulano de tal no dirá nada porque él es muy prudente. Bueno, ¿es prudente o pusilánime? Eh, Porque prudencia no quiere decir ser pusilánime. Entonces, el paralelismo que hago es que el afán de conservar y hacer crecer el capital político muchas veces es un ejercicio de equilibrismo de la gente que tiene posiciones políticas. No me meto para la derecha, no me meto para la izquierda, tengo que hacer equilibrio aquí en el medio porque yo quiero mantener mi capital político. Y como decías muy bien, el capital político no es para dispararlo, pero es para usarlo. ¿Para qué quieres capital político? Sí, sé para qué se quiere, ahora te digo, y te muestro una trampa en las cuestiones municipales. Capital político es para utilizarlo. ¿Qué nos ocurre? Bueno, nos ocurre que yo creo que hay un paradigma en en nuestro pensamiento sobre la política municipal de que la municipalidad es como un paso intermedio para la diputación. Eh, y eso me parece a mí que perjudica el ejercicio de la política en la municipalidad, porque eh, el alcalde que está pensando en una posible postulación como diputado, me parece a mí que tiene más razones para cuidar eso que es mal llamado capital político y entonces se tiene que poner cortapisas, se tiene que poner sordina, se tiene que poner frenos en el ejercicio del puesto político que tiene actualmente en la municipalidad. A mí me parece que eso hay que remediarlo de alguna manera. Los partidos políticos nacionales me parece que están contribuyendo a la profundización de ese defecto y le están haciendo un daño al sistema democrático, ¿verdad? Es decir, yo pienso que el alcalde, el miembro de un consejo municipal, debería tener clarísimo, esta es mi oportunidad política y dejar de estar mirando a ver cómo hacen para convertirse en candidatos a diputados. Eso es un defecto de la democracia. Tiene muchos defectos la democracia, son corregibles. Hemos visto nosotros legislación que va corrigiendo poco a poco los defectos que tienen nuestras instituciones. Bueno, ese es un defecto que creo que tenemos que resolver, ¿verdad? Eh, Mencionabas una, una institución. Para mí una institución es una regla de juego, ¿verdad? Yo no creo que una institución es el Banco Nacional o el INA. No, no, para mí una institución es una regla de juego. Mencionabas una regla de juego noruega y es el acceso a las autoridades. Eh, es importante que el ciudadano tenga acceso a las autoridades. Es importante porque eh, no solamente le da sensibilidad al gobernante, sino que empodera al ciudadano. Y empoderar al ciudadano es importante para un sistema democrático sano. Entonces, el acceso a las autoridades, el presidente no acostumbra a contestar cartas, ningún presidente contesta cartas. Hombre, sería interesante que alguien que llegara a alcalde o a presidente municipal y dijera, yo contesto cartas, yo contesto, aquí está
aquí está mi WhatsApp, yo voy a contestar. Y luego pone ahí 2 personas que contesten siguiendo sus lineamientos para que no pierda mucho tiempo. Pero creo que ese acceso que mencionabas que existe en Noruega es importante para nuestro sistema. Una de las ideas que me llaman a mí mucho la atención es la idea de que lo que está ocurriendo hoy no está estático, que la realidad está moviéndose. Nos estamos moviendo en el tiempo. Mañana no va a ser igual que hoy. Tú no vas a saber lo mismo dentro de 6 meses que sabes hoy. El alcalde que llega nuevito, o el presidente, o los ediles, se llamaban antes, los eh, municipios, los regidores, llegan con experiencia cero y empiezan a agrandar su talento, que lo mencionabas, con cosa muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si nos planteáramos en cada municipalidad reflexionar sobre el hecho de que la municipalidad es lo que es hoy, pero que puede profundizar su función según vaya haciendo más cosas, ¿verdad? Ahí estaríamos introduciendo lo que yo llamaba construcción de capacidad de gestión en las empresas. Que el grupo de gente que llega a una municipalidad dijera, hagamos algo de consenso, comprometámonos a que esta municipalidad dentro de 6 meses va a tener más talento, más capacidad, más sensibilidad que esta que tiene hoy, con la cual la estamos inaugurando. Yo casi termino diciendo que con motivo de la última elección de presidente y diputados, ya muchos que nos escuchan lo saben, escribí un libro sobre acción humana eficaz, y está disponible para los señores alcaldes y señoras y señores regidores que tengan preocupación por el tema de la eficacia y el desarrollo político, cívico de las municipalidades. Y para la ciudadanía, porque me parece que es Claro. importantísimo que las personas que ejercen la ciudadanía de manera activa y responsable puedan llamar a cuentas a los jerarcas, porque en ese llamado a Claro, cuentas claro. están ejerciendo una forma particular de liderazgo. Muy bien. Yo termino con dos ideas. La primera es que desde el año pasado, antepasado, 2022, cuando asumió funciones el Poder Ejecutivo, eh, por primera vez, no sé, me imagino que en la historia, se reformó el reglamento de la Asamblea Legislativa para que tan pronto asumiera funciones el gobierno, Ujú. empezara a regir un periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, lo cual quiere decir que el gobierno que pone un pie en la Casa Presidencial el 8 de mayo ya tiene obligación legal de conducir la agenda legislativa. ¿Y qué le pasó a este gobierno? Que entró a ejercer funciones y no tenía una agenda de, de proyectos de ley para impulsar en la Asamblea. Y bueno, independientemente de la óptica, como dicen en Estados Unidos, de si eso se vio bien o se vio mal, es una oportunidad dilapidada, ¿verdad? Siempre pongo de ejemplo el inicio, los primeros 100 días de la segunda administración de Michelle Bachelet en Chile. Esos primeros 100 días, la señora como jefa del Estado chileno presentó al Congreso 70 proyectos de ley que necesitaba que le aprobaran para poder gobernar esos 4 años como ella le había prometido al pueblo. Y a partir de ahí se dedicó a gestionar acuerdos Mm, y a gobernar en función mm, a esas leyes. Entonces, me gustaría ofrecer el desafío. Es, es casi un compromiso moral que me gustaría lanzar
para esta elección de alcaldes y para todas las subsiguientes, de que cada candidato a alcalde tuviera una agenda de proyectos fundamentales que considera necesarios para poder gobernar ese gobierno local a su cargo por los próximos 4 años y que además se comprometiera a apoyar esas iniciativas aunque no resultara electo y que eligiera uno que se va a comprometer a impulsar aunque no resulte electo. Me parece que el resultado que podría ocurrir si hiciéramos este compromiso moral es que habría muchísimos proyectos o muchísimas iniciativas que tendrían un champion, como dicen en inglés, ¿verdad? Una persona líder comprometida con impulsar ese proyecto, aunque no sea una persona que esté sentada en la silla de administración formal. Y me parece que la parte más crítica de la gobernanza pública es la construcción de la agenda. Y la construcción de la agenda no es responsabilidad de una sola persona, ni siquiera de la persona que es jefa de la organización, sino que la construcción de la agenda es un asunto que resulta de manera orgánica de consenso, porque puede ser que yo tenga una lista de este tamaño de proyectos de ley para llevar a la asamblea y que la asamblea me los rechace todos. Eso quiere decir que esto que yo tenía no era una agenda. La agenda fue lo que resultó de las discusiones que hubo entre el Congreso, entre el Poder Ejecutivo, entre las diferentes instancias públicas y privadas. Construir agenda es ese es el condimento secreto de la gobernanza pública. Con eso termino. Bien. Yo ya había terminado. Ok, bueno, igual creo que nunca terminamos aquí. Que estés bien. Muy bien, muy bien. Nos Muchas vemos. gracias.